Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó, me rescató, y un momento allí nos dio libertad. De gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por guiarnos en la alabanza. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro servicio. Le voy a pedir que busque ahí en su Biblia el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ahí, hermano Leo o alguien les puede ayudar aquí con la Biblia. Ahí creo que hay Biblias por ahí. Hechos capítulo 8, vamos a tomar 26 al 40. Hechos capítulo 8, 26 al 40. Y le vamos a dar lectura si se pone de pie cuando lo encuentre para darle lectura a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo:
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor, porque ella es nuestra guía. Gracias, Padre celestial, porque ella es nuestra autoridad también. Todo lo que tú quieres que nosotros sepamos, lo encontramos aquí en tu palabra, Señor. No es lo que el hombre dice, sino lo que tú dices en tu santa palabra. Así que confiamos, Señor, en que estamos en el camino correcto, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna, como vimos aquí en este pasaje que leímos. El eunuco creyó en Cristo Jesús una vez que el evangelio le fue explicado por Felipe, y inmediatamente se bautizó, quiso ser obediente a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, alcanza a sus familias también. Y si hay alguien que no te conozca como su único y suficiente Salvador, que hoy sea el día que quiera experimentar esa salvación preciosa que Cristo ofrece a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que viene a Él para perdón de pecados y salvación de su alma, para que pueda experimentar ese gozo y esa paz que solamente tú puedes dar, que el mundo no puede dar, en nada ni nadie puede dar lo que tú nos das, Señor. Gracias, pues, glorifícate a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Si usted ya conoce la Escritura, ya ha leído este libro de Hechos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, quienes lo habían visto resucitado, sin ningún temor salieron afuera a predicar el Evangelio de Cristo. Primero estaban escondidos, ¿verdad? Estaban temerosos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los escribas, los fariseos, los mataran. Su vida estaba en peligro y estaban escondidos. Pero una vez que vieron a Jesucristo resucitado, ese miedo se les quitó. No tuvieron más temor.
Dios le dio esa fortaleza y salieron afuera y empezaron a predicar a Jesucristo resucitado. Y muchos creyeron. Cuando el apóstol Pedro salió y predicó, miles se convirtieron. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor Jesucristo, así como vimos aquí a este hombre, el etíope, que Felipe le predicó el Evangelio de Cristo, le explicó de quién estaba hablando ese pasaje el cual él iba leyendo, y él creyó en Cristo Jesús y luego decidió bautizarse. Después de la muerte de Esteban, usted ya conoce ese pasaje, después de la muerte de Esteban, murió porque lo apedrearon, ¿verdad? Lo apedrearon porque les predicó el Evangelio de Cristo. Imagínense que eso nos sucediera a nosotros aquí, aunque está sucediendo, pero no aquí, pero en otras partes del mundo, eso pasa aún en nuestros tiempos. Las personas están siendo perseguidas, están siendo muertas. ¿Por qué? Por creer en Cristo Jesús solamente. Entonces, después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución entre todos los creyentes. Aquí empieza, es el nacimiento de la iglesia, hermanos, el nacimiento del cristianismo. Recuérdese, los judíos, los escribas, los fariseos, eran creyentes, ¿verdad? Pero estaban en el judaísmo. Ahora, cuando Cristo vino, lo que Él les pedía que creyeran en Él para salvación de sus almas, para perdón de pecados. Y muchos creyeron, empezaron a seguir a los apóstoles, y la iglesia empezó a crecer. Más adelante nos dice que ahí fue donde en Antioquía se les llamó por primera vez a los discípulos, ¿cómo? Cristianos, ¿verdad? Cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Por eso se les empezaron a llamar cristianos. Entonces vemos cómo estos primeros creyentes fueron perseguidos. Muchos perdieron todo, otros perdieron hasta la vida, todo por creer en Cristo. Hace más de 2000 años de esto, y esta persecución no ha terminado. Ahorita mismo en algunas partes del mundo, muchos de nuestros hermanos son perseguidos, encarcelados, y aún los están matando solo por creer en Cristo. Estaba viendo esta semana de unas personas allá creo que en Oaxaca o en Chiapas, en uno de esos estados, que los expulsaron de su ciudad o de su lugar donde estaban. Les cerraron la iglesia y ya les quitaron todo y no los dejaron entrar más. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Y que no es que en México hay libertad de religión según la Constitución, sí, ¿verdad? Pero están siendo perseguidos. Y no nada más en México, en muchos lugares del mundo también. Pero esto, en vez de asustarnos, debe de darnos ánimo, porque el Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis, ¿qué? ¿Dinero? ¿Sanidades? No. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no ofrece una vida que sin ningún problema, no, o sin ninguna enfermedad, no, o sin ninguna persecución, no. Él no ofrece eso. Él lo que ofrece es perdón de pecados, y Él ofrece que nunca le va a dejar, que siempre va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo ofrece. Y debemos de estar dispuestos también, si se desata alguna persecución, debemos de estar dispuestos a perder todo por el amor al Señor Jesucristo. Porque Él dio todo por nosotros, quedamos nosotros por Él. Estamos muy cómodos en este país.
Hoy veremos en este pasaje qué es lo que Dios busca en sus hijos para alcanzar al mundo perdido. ¿Qué es lo que Dios busca en usted, hermano, hermana, que ha creído en Cristo? ¿Qué es lo que busca en usted para alcanzar a un mundo perdido? Primero, en el versículo 26 al 33 de este pasaje que leímos, lo primero es que Dios busca hijos obedientes a su palabra, hijos obedientes a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Veamos cómo Felipe era uno de estos 7 primeros diáconos que se escogieron para ayudar en la iglesia que empezaba a crecer en esos tiempos. Había muchas personas que habían creído en Cristo. Habían personas de diferentes culturas. Y resultaron algunos problemas. Y los apóstoles les dijeron a los discípulos, a la congregación que había, que escogieran de entre ellos a 7 varones. 7 varones para encargarles el trabajo de servir las mesas. Porque algunos decían, las viudas de nosotros no están siendo atendidas, a nosotros nos hacen a un lado, como decimos a veces, hay discriminación, ¿verdad? Pero la iglesia estaba creciendo, había necesidad de otras personas que ayudaran a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, no podemos nosotros dejar la oración y la palabra para ir a atender las mesas. De entre ustedes busquen 7 hombres, 7 varones, para que nos ayuden en este ministerio. Estos primeros diáconos tenían que llenar ciertos requisitos, no era cualquier creyente, tenían que llenar ciertos requisitos, deberían de ser primero de buen testimonio. De buen testimonio. También llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Notemos que cuando se les asignó el trabajo que iban a hacer, servir las mesas, ellos no se quejaron, simplemente fueron obedientes. Ellos suplieron la necesidad que había surgido en la iglesia. Esta clase de hombres y mujeres es la que busca a Dios para involucrarlos en su obra. Que todo lo que se necesite hacer, hay algo que se necesita hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. No escoger no, yo quiero hacer esto, no. La necesidad surge y el siervo de Dios, la sierva de Dios dice, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Se necesita en la guardería, se necesita en cualquier lado, ahí estoy yo para suplir esa necesidad. Eso es lo que Dios quiere, hijos obedientes. Después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución en la iglesia. Felipe se fue a Samaria y allí predicaba el evangelio de Cristo. La obra iba prosperando, pero un ángel le habló a Felipe y le dijo que fuera al desierto. Y Felipe se levantó y fue. Algo interesante que quiero que se dé cuenta aquí, quiero que vean, que no vemos a Felipe quejándose, no vemos a Felipe diciendo, ¿qué voy a hacer al desierto? La obra aquí está creciendo, creo que es mejor si me quedo aquí. No, Felipe fue obediente y como el ángel le dijo, fue al desierto y allí le esperaba una gran sorpresa. Felipe no confió en sus emociones, en su corazón. Él no vio la comodidad, él no vio que la obra iba creciendo ahí. Él no dijo, no, pues envía a alguien más, yo me quedo aquí, yo soy necesario aquí. No, él fue a donde el ángel le dijo que fuera.
¿Estamos dispuestos también nosotros a hacer lo que Dios nos diga en su palabra? Fíjense bien, no lo que un hombre les diga, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar adelante. También vemos que Dios busca hijos que conozcan su palabra para que la expliquen a otros. Vimos primero que Dios busca hijos obedientes a su palabra. También Dios busca hijos que conozcan su palabra para que le expliquen a otros, así como vimos aquí, y no le vamos a dar lectura al pasaje que ya leímos, que vamos a ir un poquito rápido, pero vemos aquí que Felipe fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente al ángel y fue al desierto. Felipe era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que conocía bien la palabra de Dios, aunque en ese tiempo solamente estaba el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, todavía no se completaba. Pero Felipe conocía el Antiguo Testamento. Vemos que él era un conocedor de la palabra de Dios y además era obediente a los mandatos de Dios. Por eso vemos que Dios le usó en la conversión de las almas. Vemos cómo Dios lo usó no nada más en la conversión de las almas, sino haciendo grandes milagros entre las personas ahí en Samaria. Mire, vaya conmigo, vamos a leer este pasaje, no lo leímos acá, versículo 4 al 8 de Hechos 8. Versículo 4 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, después de la muerte de Esteban, los que vino esa grande persecución, Cristo ya les había dado el mandato a los apóstoles, a sus seguidores, ¿de qué? De que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero se habían acomodado, estaban bien cómodos, no querían salir de ahí. Y les vino la persecución y casi por decirlo a la fuerza, tuvieron que salir por todos los alrededores. Pero ¿qué es lo que iban haciendo? Iban predicando la palabra de Dios. O sea que Dios obró algo, de algo malo salió algo bueno, de esa persecución salió algo bueno. Y vemos cómo Dios trabaja así en nuestras vidas también. Algo que nosotros decimos, esto es malo para mí, pero Dios lo convierte en algo bueno, para su gloria y su honra. Versículo 4 leímos ahí, dice el 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire todo lo que Dios estaba haciendo a través de un hombre obediente a su palabra. Estaba haciendo grandes milagros y prodigios, pero lo más grande era de que estaban siendo las almas salvadas. Cuando escuchaban la predicación de Felipe, ellos creían, se convertían, y esas almas van a estar por toda la eternidad cerca de Cristo. Qué bendición que Dios usó a Felipe, y qué bendición que Felipe dejó que Dios le usara de esta manera. Cuando Felipe llegó a Samaria, lo primero que hizo fue predicar a Cristo. Les dio a conocer a Cristo a las personas de Samaria. Les explicó con las escrituras que Cristo era el Mesías esperado por ellos, por el pueblo de Israel.
Les dijo que Cristo es el único camino para llegar a Dios. No es la religión lo que le va a acercar a Dios. A través de la religión nadie puede llegar con Dios. No es la iglesia, no es la religión, no son las buenas obras. Es que yo me porto bien. Nunca se puede portar tan bien como para llegar delante de Dios. Es imposible para el hombre. Es imposible que uno pueda ganarse por sus propias obras la salvación de su alma. Y no es también poniendo la confianza en la iglesia. Oh, yo estoy bien, yo me voy a salvar porque estoy yendo a cierta iglesia. No, la iglesia no salva a nadie. Cristo es el único que le puede salvar. Ponga su fe en Él. Él es el único que le puede llevar al Padre. Todos vamos a morir un día. ¿Estamos seguros, verdad, de eso? ¿O hay alguna duda? Todos vamos a morir un día. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Muchos dicen, pues Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios me va a perdonar. Dios le quiere perdonar. Por eso es que envió Jesucristo a este mundo, para que Él en esa cruz pagara por sus pecados. La persona dice, pero no, yo no creo en eso, yo no soy tan mala persona. No, es imposible por sus propias bondades llegar delante de Dios. Necesita al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Usted necesita esa sangre derramada por Él que le cubra, para que la ira de Dios no esté sobre usted. Eso es lo que cada hombre y mujer necesita en este mundo. Así que no es la religión, no es la tradición, no son las buenas obras. Esto a las personas no les cae muy bien que les digan. Por eso mataron a Esteban. Pero a Felipe no le dio temor. Pudo más el amor por las almas perdidas que el temor a morir apedreado, así como Esteban. Él dijo, no importa que me maten, no importa que muera apedreado yo también, yo les voy a proclamar a Cristo Jesús, quien es el único camino para llegar al Padre. Cristo quita todo temor del hombre. Así como a los demás apóstoles no les importaba que los encarcelaran, que los azotaran por predicar el evangelio de Cristo, Felipe conocía la palabra y la explicó bien a este hombre, el eunuco. Le dijo que el pasaje que leía se refería a Cristo. El pasaje de Isaías que leía el eunuco, le dijo Felipe que se refería a Cristo. Y le explicó bien el plan de salvación. Le explicó que Cristo murió en esa cruz, el Cordero de Dios, así como dijo Juan el Bautista cuando lo vio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le explicó al eunuco que Cristo vino a este mundo a morir por él, para que él pudiera tener salvación. Y este hombre creyó en Cristo Jesús. Este hombre recibió a Cristo en su corazón. Lo recibió como su único Salvador personal. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que después siguió ahí gozoso su camino, ¿verdad? Gozoso su camino. Así que vemos cómo Dios usa a sus hijos obedientes y que conocen su palabra. Quiere hijos obedientes y que conozcan la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en la vida de las personas allá afuera y quiere que sean guiadas a Cristo, y le quiere usar a usted y a mí para que vayamos y compartamos el evangelio de Cristo Jesús.
Así que nuestro tercer punto, Dios está trabajando en la vida de las personas y quiere usarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, para que les compartamos el evangelio de salvación. Vamos a leer el versículo 30 al 34 de Hechos 8. Dice la palabra del Señor: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Ahora imagínese, este hombre iba en su carro, en su carruaje, no se imagine un Lexus ahí, no, era un carrito jalado por animales, ¿verdad? Y vemos aquí, nos dice la escritura, que este hombre iba sentado ahí en su carro leyendo el libro de Isaías. Ahora, no era un libro como estos, eran rollos, ¿verdad? Que se escribían ahí. Él iba ahí tratando de entender de quién estaba hablando este pasaje. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve, júntate a ese carro. Y ahí fue donde empezó la conversación con el eunuco. Felipe y el eunuco, dice el versículo 30, el 31, y él dijo: ¿y cómo podré? Después que le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así llevaron al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la muerte, como una oveja, como una ovejita sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esto está hablando aquí. Dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Él no entendía todavía qué es lo que quería decir este pasaje del libro de Isaías. Y es ahí donde entró Felipe, es ahí donde él le dice a quién se refería y le explicó bien el evangelio, el plan de salvación, y el resultado ya vimos qué es lo que sucedió ahí. Tengamos presente, hermanos, que Dios siempre se está manifestando a las personas. Dios siempre se está manifestando a las personas. Yo le aseguro que antes de conocer a Cristo, usted, así como yo también, había cierto temor de Dios en nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sabíamos lo que estaba mal. ¿Y cómo es que sabíamos que estaba mal? Porque Dios nos dio una conciencia a cada quien. Y Dios nos habla a través de esa conciencia. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio al incrédulo, aquel que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. Yo me recuerdo muy bien, así como usted se recuerda muy bien. Yo tenía como unos 26 años cuando andaba por acá. Según yo me sentía libre. Ya no tengo a mi papá que me esté diciendo aquí, haz esto y esto otro, y regañando. Yo vine y me sentía libre. Yo anduve sintiéndome como, pues así como usted se sentía también. Pero yo sabía, no está bien esto que estoy haciendo, no está bien. ¿Por qué lo sabía? Es como le digo, Dios estaba trabajando en mi vida, así como Dios está trabajando en la suya. Usted sabe que no está bien, usted sabe que necesita algo más. Ha tratado muchas cosas y nada de eso le ha dado satisfacción en su vida. ¿O sí?
Yo sé que en su vida no hay paz, no hay satisfacción, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús es el que puede dar esa paz, ese gozo, para que pueda continuar adelante. Dios siempre se está manifestando a las personas. Hay personas que creen en Dios. Sí, creen en Dios. Yo creía en Dios, fíjese. Creía en Dios, pero en mi mente nada más. Así como si usted sale allá afuera y levanta una encuesta, empieza a decir, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Yo le puedo asegurar más o menos como más del 90% va a decir, yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es una creencia mental nada más. Tiene que hacer a Jesucristo real en su vida. Muchos creen en Dios. Muchos tienen cierto temor de Dios, ¿sí? Son personas que no son salvas todavía. Pero Dios está trabajando en esas personas. Les falta dar el paso final. Les falta venir a Cristo para recibir el perdón de pecados y tener vida eterna. A estas personas son enviados los hijos obedientes de Dios para llevarlos a los pies de Cristo Jesús, así como el eunuco llevó al etíope a los pies de Cristo. ¿Y cómo fue después la vida del eunuco? Gozosa, gozosa. Hace años, cuando yo llegué aquí, había una pareja que venía aquí. La esposa ya había recibido a Cristo, pero el esposo no. Y en cuanto se terminaba el servicio, ya el esposo ya le estaba, vámonos, vámonos. No quería. Pero seguía viniendo, seguía acompañando a su esposa. Una vez le dije a mi esposa, vamos a invitar a los hermanos a la casa para compartir el evangelio con esta persona. Los invitamos en la casa, le expliqué el evangelio de salvación. Él se convirtió, él y su hija se convirtieron. No están aquí ahorita, fueron a otra ciudad, está un poquito lejos y no pueden venir, pero están en una iglesia allá. Y después me decía, pastor, ¿por qué me tardé tanto en entregarle mi vida a Cristo Jesús? Le digo, pues porque era bien rebelde usted. Por eso. ¿Por qué me tardé tanto? Ahora estoy viendo qué bendición es conocer a Cristo. Ahora ya no necesito cerveza, ahora ya no necesito nada de esas cosas que andaba buscando allá afuera. Cristo trajo satisfacción a mi vida. Dice, ahora llego de mi casa, de mi trabajo a mi casa, tranquilo con mi esposa, platicamos, la llevamos bien con mis hijos. ¡Qué bendición! Eso es lo que Cristo hace cuando viene al corazón de una persona, cuando entra en una familia. Cristo trae ese gozo, Cristo trae esa sanidad a cada uno de aquellos que hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador. Le voy a pedir que vaya a Juan, el Evangelio de Juan. Juan 1:44. Y vamos a tomar un pasaje ahí. Juan 1:44 al 46. Dice, y Felipe era de Betsaida. Este es otro Felipe, ¿ok? No es este Felipe. Este es uno de los discípulos, ¿verdad? Felipe, el otro Felipe era el diácono. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado
aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. ¿Qué es lo primero que hizo el deseo de Felipe una vez que había reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Qué es lo primero que él quiso hacer? Atraer a otros a que conocieran a Cristo Jesús como su Salvador. Ese es el deseo que Dios pone en la vida de aquellos que le conocemos. Queremos que aquellas amistades, aquellos parientes que no conocen a Cristo, que lo conozcan también. Qué bendición ver a Juan, nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que es su deseo más grande, que sus amistades, sus familiares conozcan a Cristo Jesús como su Salvador, así como Él lo conoce. Eso es su deseo más grande que tiene. Él tiene planeado irse, pero tiene planeado ir y predicar a Cristo Jesús entre sus familiares y conocidos. Y me ha contado que uno de sus hermanos también ya está empezando a ir a una iglesia, ya conoció a Cristo como su Salvador. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Eso es lo que Cristo hace en aquellos que le conocen. Queremos alcanzar a nuestros familiares, queremos alcanzar a nuestras amistades, queremos que ellos también conozcan a Cristo Jesús como su Salvador. Puede regresar al libro de Hechos, capítulo 8. Nos damos cuenta cómo Dios estaba trabajando en el eunuco, en esta persona que iba sentado en su carro leyendo el libro de Isaías. Nos damos cuenta cómo Dios estaba trabajando en él. Él iba leyendo el libro de Isaías, estaba interesado, fíjese bien, estaba interesado en las cosas de Dios. Notemos también cómo vimos anteriormente que Felipe conocía la Escritura lo suficiente para entender que este pasaje de Isaías se refería a Cristo Jesús. Así que vemos cómo Dios estaba trabajando en el eunuco. Había interés en él de conocer más de Dios, y también estaba trabajando en Felipe y lo envió para allá a esa persona. Así es como Dios trabaja. No es una coincidencia que usted esté aquí en este lugar, en esta iglesia hoy, este día. No es una coincidencia. Dios lo tenía todo planeado. Dios quería que usted escuchara el evangelio de salvación de Cristo Jesús. No hay coincidencias. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Entonces vemos cómo él estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe fue y le enseñó, le mostró que ese pasaje se refería a Cristo. A estas personas se refería a Cristo cuando en oración a su Padre Celestial le dijo, en un pasaje de Juan, le dijo: tuyos eran y me los diste. Que esto nos ayude a ver que hay personas con las cuales Dios está tratando, así como estaba tratando con nosotros en aquellos tiempos que no conocíamos a Cristo. Dios está tratando con ellos, y que nosotros seamos esos hombres y mujeres obedientes y conocedores de su palabra para poder explicar a las personas, para que ellos se acerquen a Cristo para salvación de sus almas. ¿Por qué? Porque su alma es eterna, su alma es importante. Hay tantas distracciones en el mundo que no nos impiden a veces sentarnos y meditar. Algo bien importante que tiene que meditar, tiene que pensar: ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Qué va a pasar con mi alma
Algunos dicen, pues se muere uno, se muere la persona y ahí se acaba todo. No. ¿Por qué? Porque nosotros no somos animales. Los animales sí, no tienen espíritu, pero nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Y Dios puso un espíritu en nosotros. Ustedes espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con su espíritu al morir? Su cuerpo y su alma, su espíritu se separan. El cuerpo queda aquí, se deshace, ¿sí? ¿Y su espíritu? ¿Su alma? ¿A dónde van? Solamente hay dos lugares, déjeme decirle. Y es lo que la Escritura dice. Solamente hay dos lugares, el cielo o el infierno. A veces no nos gusta escuchar de esto, pero es la verdad, es la verdad. Los apóstoles estuvieron dispuestos a ser perseguidos, a ser hasta muertos. ¿Por qué? Por decirle a las personas que tienen que prepararse para ese día cuando se encuentren con Dios. No hay otro lugar, cielo o infierno. Por último, veamos nuestro siguiente punto. El resultado de la obediencia del creyente, ¿cuál es? Almas salvas. Almas salvas. ¿Por qué? Porque hubo un cristiano, un hombre obediente que fue a donde el ángel le dijo que fuera, porque este hombre conocía la Escritura y porque Dios está trabajando en las personas alrededor de nosotros. Por eso es que Dios quiere que nos preparemos. ¿Para qué? Para anunciar el plan de salvación a las personas. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Cristo era un mentiroso o Cristo estaba diciendo la verdad. Yo creo que Cristo es la verdad. ¿Y qué le estaba diciendo la verdad? ¿Cómo es posible que una persona esté dispuesta a morir por la verdad? Lo más preciado de un hombre es su vida, ¿verdad? Su vida. Y está dispuesto a hacer lo que sea por salvar su vida. ¿Cómo es posible que ha habido en este mundo, a través de la historia del cristianismo, cómo es posible que ha habido personas que las han quemado en la hoguera solamente por conocer a Cristo, por creer en Cristo y no han renegado de su fe? Ahí prendiéndoles fuego, tú reniega de Cristo, les decían reniega de Cristo y apagamos el fuego. No, prefiero morir que negar a mi Salvador. ¿Cómo es posible que eso suceda? Cristo quita todo el temor del cristiano. Ahora usted dice, yo creo que no voy a aguantar. Si fuera eso, no. Dios le va a dar, si llegara ese momento, Dios le va a dar la gracia para morir, si es posible, en la hoguera o como sea. ¿Por qué? Porque sabemos, el cristiano sabe a dónde va. ¿O no saben ustedes? ¿A dónde va su alma al morir? ¿Quién lo está esperando? El Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabe? ¿Porque es muy bueno usted o muy buena? No, porque la Biblia dice y porque yo he creído en Cristo Jesús y su palabra nos garantiza a dónde vamos. Esa es la fe del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Resultados de la obediencia del creyente, almas salvas. Vemos cómo Felipe le anunció el evangelio de Jesús al etíope. El etíope creyó en Cristo y lo primero que quiso hacer fue obedecer el mandato de Cristo. Le dijo a Felipe, el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ven cómo Felipe no le estuvo insistiendo? Ok, ahora tienes que bautizarte, tienes que bautizar. No, salió del eunuco
y Dios proveyó todo. Mire, iban por su camino, vio un arroyo por ahí. Mire, aquí hay agua. ¿Por qué no me bautizas? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el versículo 37, dice, respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, creo que Jesucristo es el Salvador de mi alma. Pues entonces bajaron al agua y fue bautizado este hombre. Fue obediente a la palabra de Dios. Pero también, fíjese cómo Felipe fue obediente al mandato de Dios. Fue donde Dios quería que fuera. Aunque no hacía sentido la orden que recibió del ángel de ir al desierto. Si su ministerio estaba próspero, había muchos convertidos ahí. ¿Cómo es posible? Quizás algunos de nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo es posible que me quiere mandar al desierto? En el desierto no hay nadie. Pero Dios tenía una persona ahí. Dios tenía a este eunuco que quería salvarlo. Felipe no confió en su sabiduría. Fue obediente a Dios y Dios le usó en la conversión de un alma. Y este hombre se convirtió y siguió gozoso su camino. Y llegó a su país y anunció el evangelio de Cristo Jesús. Por seguro, llegando junto a sus familiares y les predicó a Cristo Jesús. ¿Cuántos se convirtieron? Yo sé que muchos. Dios usó a esta persona en su país. Así como Dios le está usando a usted con sus familiares, con sus amistades, así Dios trabaja en la vida del cristiano. ¿No le gustaría que Dios le usara a usted también de esta manera, como usó a Felipe? Pues empiece a ser obediente. Empiece con estudiar la palabra de Dios, para que llegada la oportunidad, Dios le use en la conversión de las almas. El alma de una persona vale más que todo el oro del mundo. El alma de las personas es eterna, su alma es eterna. Su alma es más valiosa que todo el oro del mundo, que todas las riquezas de este mundo. Su alma es más valiosa. Con esto terminamos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y el versículo 26. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? Fíjese bien lo que dice. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué aprovechará? ¿De qué le aprovechará a usted? Si consigue hacer millones y millones de dólares, si acumula grandes riquezas, ¿de qué le servirá a usted si, digámoslo, que se hace famoso o famosa? ¿De qué le servirá si pierde su alma? El alma es lo más precioso que el hombre y la mujer tienen. Nos damos cuenta del pecado, del precio tan alto que muchos creyentes han pagado solo por creer en Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a incomodarnos un poquito por compartir el Evangelio? Dios nos ha dado una oportunidad en esta vida. Esa oportunidad es de predicar a Cristo Jesús a las personas para que le conozcan a Él y para que reciban perdón de sus pecados y empiecen a vivir una vida nueva. Yo decía, los cristianos son bien aburridos, yo nunca me voy a ser cristiano. No, los cristianos no se divierten. Nos divertimos mejor.
No necesitamos el alcohol, ni las drogas, ni nada de eso. El gozo que Cristo nos da, lo pone en nuestro corazón. Como dice el canto, el mundo no nos lo da, ¿verdad? El gozo que Cristo nos da, el mundo nunca nos lo dio. De lo que se está perdiendo si no conoce a Cristo como su Salvador. Vamos a terminar, pero antes le voy a pedir que cierren sus ojos todos. Vamos a hacer una oración. Y si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, le voy a pedir que si quiere recibir hoy a Cristo como su Salvador, levante su mano y yo quiero orar por usted. Levante su mano, quiero orar. Nadie está viendo, nada más, yo estoy viendo nada más. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, quiere empezar una vida nueva, ya se cansó de la manera de vivir, yo voy a orar por usted y le voy a indicar lo que tiene que hacer. Gracias, que Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Lo primero que tiene que hacer, Cristo ofrece salvación y vida eterna. Lo primero que tiene que hacer es confiar en Cristo Jesús como su Salvador. Dígale, haga esta pequeña oración. La oración no le va a salvar, le salva la intención de su corazón. Yo nada más le voy a guiar. Dígale al Señor Jesucristo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que esos pecados hacen división contigo, Señor. Pero te doy gracias también por Cristo Jesús, que vino a morir por mí en esa cruz del Calvario. Creo en Él, pongo mi fe en Él y mi confianza, y en este momento yo le pido que salve mi alma, que me dé vida eterna. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Que Dios le bendiga.